Nuestro hermano pastor, bienvenido sea, el cual Dios le ha encomendado el mensaje para esto. Dios les bendiga. Buenas noches. Que la paz del Señor se derrame sobre vuestros corazones. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Hoy vamos a hablar una nueva serie de mensajes que son parte de la formación del carácter del cristiano. Hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos. La serie se llama El reino de los cielos y el mensaje es el gobierno de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la escritura. Con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Leámoslo una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Tome asiento, póngase cómodo y vamos a disfrutar la palabra del Señor. Recuerda, hermanos, que los mensajes que estamos trayendo los días martes y sábado son formación de carácter cristiano. El jueves los estudios bíblicos son para prepararnos, pero hoy es un mensaje para formar el carácter. ¿Sabe qué pasa cuando comenzamos a atacar nuestros defectos? Cuando el Señor comienza atacar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, comenzamos a enojarnos. Me dijo un hermano: yo ya no voy a ir a la iglesia porque sus mensajes me los está diciendo a mí. Y le pregunté: ¿y por qué te sientes aludido? Es porque haces lo malo. Cuando un cristiano nace, es un cristiano bebé. Pero cuando ya va creciendo, el cristiano necesita ir formando su personalidad. Y nosotros como cristianos nos hace falta personalidad. Si no tenemos personalidad, no tendremos nada. Una de las necesidades del cristiano, me he dado cuenta durante mis 23 años de ministerio, de cristiano, ¿sabe cuál es una de las necesidades que se prioriza más en los creyentes? Es la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos financieramente, en salud, en felicidad, etcétera, etcétera. Y la pregunta es: ¿Dios quiere bendecirnos, sí o no? Y entonces, ¿por qué la iglesia padece situaciones financieras, de salud, emocionales? ¿Por qué la iglesia cristiana atraviesa estos factores y muchos de ellos no pueden salir de la situación en que están viviendo? ¿Sabe por qué? Porque somos desobedientes. Sin obediencia no hay bendición. Eso lo aprendí desde los 13 años que conocí al Señor y empecé a conocerlo y a servirlo. Que sin obediencia no hay bendición. Por ejemplo, las herejías de las iglesias pentecostales te dicen lo siguiente: te dicen que la bendición de Dios viene por la oración. O sea, cuanto más oras, más bendecido vas a ser. Eso es mentira. Pues la Biblia dice en el libro de Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyéramos la voz de Dios para poner por obra sus mandamientos y obedeciéramos, Dios nos bendeciría de una manera maravillosa. Pero cuando comenzamos a atacar los defectos, nuestras malas costumbres, ¿sabe lo que pasa, hermano?
Cuando tú ya vives con tus hábitos, cuando tú ya hiciste tus malos actos, tus malos defectos, los hiciste parte de tu personalidad, es muy difícil que tú quieras cambiar. Es muy difícil. Por ejemplo, la cultura latinoamericana. Nosotros somos latinos. La cultura latinoamericana es la cultura más baja, más mediocre en educación. Está en el ranking 500 y pico, hermano, en cuanto a educación. O sea que los países desarrollados como Europa, este continente, nos miran a los latinos, a esta región, como los más ignorantes, los que se les puede engañar, se les puede manipular. ¿Sabe por qué? Porque mientras un europeo, un asiático, viaja en el tren o en el bus para su casa, ¿sabe lo que saca en el asiento del bus o del tren? ¿Alguien sabe qué saca? Un libro. ¿Pero qué saca un latino cuando va en el bus o en el tren hacia su casa? El celular. Miren la diferencia. ¿Sabe por qué somos así? Por nuestros malos hábitos. Porque nos formaron mal desde casa. Por ejemplo, decimos lo siguiente: en la casa, la niña o la mujercita, ella tiene que aprender a cocinar, a barrer, a ser obediente. Ella no puede salir. A ella se le dan ciertas restricciones que los varones no tienen. El varón no arregla su cama, el varón hace lo que quiere, el varón puede gritar en la casa, el varón, como es hombre, puede salir y venir a medianoche porque es hombre, pero la mujer no. De esa manera los varones, nosotros los varones, los hombres, nos mal acostumbramos, comenzamos a crear hábitos que van en contra de la personalidad cristiana. Ahora, como cristianos, ya no como mundanos, sino como cristianos, el Señor nos hace una invitación a pertenecer al reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte del gobierno de Dios? Pero ¿sabe una cosa? En el reino de los cielos, ¿quién es el gobernante supremo? ¿Quién es? Dios. En los cielos hay leyes que los ángeles están sujetos a la obediencia de las leyes que Dios estableció en el reino de los cielos. Allá se hace la voluntad ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Ni un ángel puede decir: aquí hago lo que yo quiero, aquí hago lo que a mí me place. Allá en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué los ángeles sienten un gusto maravilloso de hacer la voluntad de Dios? Porque han encontrado el secreto más grande que yo encontré y que algunos cristianos han encontrado. Vamos al libro de Salmos, capítulo 1. Si usted no encuentra lo que dice el Salmos 1, para usted le va a ser pesado, le va a ser difícil cambiar las malas actitudes, los malos hábitos, la mala formación que usted tuvo en el mundo, y no va a querer cambiar cuando no le encuentras ese gusto, esa delicia a la ley de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? ¿Qué hay en la ley de Dios? Delicia. Si usted no encuentra delicia, sabor, si no encuentra usted placer espiritual en la ley de Dios, usted nunca va a obedecer a Dios, por lo tanto nunca será bendecido. Usted comerá del sudor de su frente. Mira, hay mucha gente que yo he escuchado que suena paradójico lo que voy a decir, suena paradójico, pero hay una realidad que trasciende la vida espiritual. Yo sé que todo trabajo dignifica a la persona, aunque ese pensamiento no es bíblico. ¿Han oído ese pensamiento? No, todo trabajo dignifica a la persona. Pero cuando vamos a la Biblia,
encontramos que Dios le dice a Adán: por cuanto pecaste, por cuanto te rebelaste contra el mandamiento de Dios, como maldición, Dios maldice la tierra y le dice: comerás con el sudor de tu frente. Le entregarás a otro tu vida en trabajos y trabajarás para otro. El otro se enriquecerá, el otro será rico, el otro tendrá grandes riquezas a costa de tu sudor. Y yo no creo que eso dignifique. Yo no creo que trabajar 20 años para alguien dignifique. No creo, porque la Biblia no lo enseña así. Pero ¿qué hace el pensamiento de la prosperidad mundana? ¿O cuál es el pensamiento del hombre rico? Ese pensamiento, hermano, se dio el día en que el Partido de los Obreros en Estados Unidos se levanta, porque los habían subyugado a tal punto que no se les pagaba lo justo. Y cuando comienza a retribuirle a la casta obrera, sacaron este pensamiento. ¿Para qué? Para que el obrero no se sienta tan menospreciado, tan frustrado de trabajar 20 años, 30 años para sus patrones. Y hay gente que se siente contenta. Me voy a jubilar, ya voy a cumplir mis 40 años de trabajo. ¿Para quién estás trabajando? Para alguien que se va a la playa, a las mejores islas, a disfrutar el dinero que con tu sudor tú le dejas. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento mundano de que el trabajo para otro dignifica a la persona. En cambio, dice la Biblia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Tú sembrarás y comerás de lo que sembraste. Dios quiere que nosotros seamos dueños de nuestro propio trabajo. ¿Para qué? Para poder tener el tiempo necesario de adorar, de exaltar a Dios, para no estar sometidos ante autoridades mundanas en los trabajos. Por eso Dios nos está haciendo una invitación. ¿A dónde? Al reino de los cielos, al gobierno de Dios. En el reino de los cielos hay un gobernante, y ese gobernante se llama Dios. Pero cuando se establece el reino en la tierra, Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, y te hace una invitación a ti y a mí a pertenecer a un nuevo gobierno donde la voluntad de Dios se haga. Jesús, cuando habló del Padre Nuestro, Él dijo: cada vez que oremos debemos decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, pero que se haga como se hace en los cielos. Como se hace en los cielos, que así se haga tu voluntad aquí en la tierra, o sea, en mi vida. ¿De qué manera Dios gobierna el reino aquí en la tierra? Recuerden que somos un pueblo en medio de otro pueblo. Jesucristo dijo: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son de este mundo, por lo tanto el mundo los aborrece. Pero si el mundo todavía te ama, te aplaude, si el mundo todavía se ha hecho tu aliado, significa que tú no eres del reino de Dios, eres del mundo. Y si eres del mundo, Dios te hace una invitación a pertenecer al reino de Dios. ¿Y de qué manera podemos entrar al reino de Dios? ¿Cuál es el requisito indispensable para entrar al reino de Dios? ¿Cómo dice el verso 17 de Mateo 4? El arrepentimiento. Si usted no está arrepentido, nunca podrá participar del reino de Dios. Usted puede estar en una iglesia, puede tener 20 años, pero si no se arrepintió de todo su corazón y no recibió a Jesús como Señor de su vida, jamás podrás obedecer las leyes del reino de Dios. Jamás, no lo va a poder hacer. Y eso es evidente. El reino de Dios está entre nosotros. Nosotros, los cristianos, pertenecemos a un reino, el reino de la luz, el reino de Dios, y hay otro reino, el reino de las
tinieblas. En el reino de las tinieblas están los borrachos, los pecadores, está la gente mala, la gente que aborrece la luz, la gente que aborrece a Dios, están en este reino. Nosotros estamos en el reino de la luz. Por lo tanto, ¿quién es nuestro gobernante? Dios. ¿De qué manera Dios gobierna a su pueblo en la tierra? A través de dos cosas importantes. Nunca se olvide. Uno, a través de leyes. Dos, a través de sus ministros. Para que un presidente pueda ejercer gobierno en su país, ¿qué necesita? Un gabinete de ministros. Solo no puede gobernar. Hasta que él tenga su gabinete, tenga carteras de diferentes áreas, él puede gobernar a través de ellos. O si no, se convertiría en un dictador. Dios tiene sus ministros. Y vamos a ver la Biblia, vamos a ver la escritura en San Juan 14:23. San Juan 14:23. Dice la escritura, hablando acerca de las leyes, de los mandatos de Dios. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que me ama, mi palabra guardará. Pondrá por obra, significa guardar. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él familia. Cuando usted hospeda a alguien en su casa por tiempo indefinido, esa persona se convierte en un extraño, en un simple huésped, o se convierte en parte de la familia. En parte de la familia. Cuando Dios comienza a vivir contigo, ya te conviertes tú y él en una relación familiar. Pero aquí viene el detalle más importante. El texto dice: el que me ama. ¿Cuántos aman a Jesús? Mi hermano, yo vi a un pastor que en el altar le decía al Señor: besitos, pero no amaba a Dios. Usted puede decir que ama a Dios, lo puede decir con la boca, pero ¿cuál es la evidencia que en verdad usted ama a Dios? La obediencia a la palabra. Esto es parecido, y hago este tipo de metáforas o comparaciones entre un hombre y una mujer. Cuando ama a la mujer, el hombre le dice primero: te amo. Pero ¿cómo sella su amor? ¿Cómo lo sella? Casándose. ¿Cómo lo sella? Casándose. Porque casándose le está diciendo: ahora te voy a comprar casa, ahora voy a trabajar para comprarte cocina, para comprarte tus cosas, ahora voy a comprarte esto y esto. Esa es la muestra de mi amor. Cuando nosotros nos unimos con Jesús y le decimos: te amo, Jesús, Jesús dice: demuéstrame que me amas. A ver, demuéstrame que me amas. Si tú me demuestras que me amas, mi Padre vendrá a tu casa juntamente conmigo y seremos una familia. ¿Qué hace cuando el novio tiene intenciones buenas con la novia o con la chica con quien está? ¿A quién lleva a su casa? A sus padres. Y cuando hacen esa reunión de compromiso, se unen lazos. Por lo tanto, los padres del varón con los padres de la dama se vuelven familia. Se vuelven familia. Si usted no le demuestra al Señor un compromiso firme, usted no es familia de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando alguien pide a su novia y no van los padres? ¿Sabe usted que Dios aborrece eso? ¿Sabe que en la Biblia está como mandamiento que cada vez que un hombre va y pide a una mujer, tiene que ir con su familia? Porque las familias se unifican.
No puede usted aceptar a un muchacho que llegue solo a pedir a su hija. Es imposible. Tiene que llevar un familiar cercano. No va a llevar al primo. Vamos, primo, acompáñame para pedir a mi novio. No vale. Sáquelo de allí, hermano. Tiene que ir con su padre. Yo fui con mi padre a pedir a mi esposa, porque eso significa compromiso. Hay un respeto. Dios hace lo mismo. Pero sabe que hay muchos cristianos que no son familia de Dios, pero piensan que son familia de Dios. Hay muchos cristianos en las iglesias que creen que aman a Dios, pero Dios dice: usted no me ama. Hay muchos cristianos que piensan que están con Dios, pero no están con Dios. Hay muchas iglesias que creen que Jesús está en sus iglesias, pero Jesús, ¿dónde estaba en la iglesia de la Odisea? ¿Dónde estaba? Estaba fuera de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, pensaba que Jesús estaba dentro, pero Jesús estaba fuera. Hay muchas iglesias y muchos hermanos que piensan que Jesús está en sus iglesias, y ya Jesús hace rato que se fue. Y eso es peligroso. Pero ¿cómo detectar? ¿Cómo saber si Jesús está dentro de nuestra iglesia? Si Jesús es parte de nuestra familia, si Jesús anda con nosotros, si Dios está con nosotros, para poder decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuándo podemos tener esa seguridad? Cuando usted obedece la palabra de Dios. Si usted no la obedece, usted no es nada delante de Dios. Lamentablemente no es nada. Es un simple religioso que viene a la iglesia, que le canta a Dios, como cuando éramos católicos, ¿se acuerda? Íbamos a misa y pues tomábamos la hostia, pero cuando salíamos pensábamos que a Dios lo dejábamos en la iglesia y nuestra vida continuaba como antes. Nunca en nuestra religión tradicional, nunca Dios estuvo con nosotros. Pero usted dirá: pero a mí me iba bien. A mí me iba bien. Sí, ¿sabe por qué te iba bien? Hay 6 pactos que se llaman los pactos universales, en las cuales Dios bendice a la creación. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada con el pacto de la gracia. Ese pacto de la gracia no entra cualquiera. Usted puede entrar en el pacto de la estabilidad. ¿Cuál es el pacto de la estabilidad? ¿Se acuerdan con Noé? Cuando Dios le dice a Noé: nunca más voy a destruir la tierra con agua, y dio estabilidad. Y a través de ese pacto Dios bendijo a la humanidad. El pacto adámico, Dios bendijo a través de Adán a toda la humanidad. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el pacto de la gracia. ¿Cuál es el pacto de la gracia? El evangelio. La gente disfruta de los pactos universales, que está bien, pero eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted goce de las grandes bendiciones, que usted vea al Señor, que tenga una relación estrecha con el Señor, y que usted pueda caminar en la gracia de Dios. Conozco muchos cristianos que caminan en la desgracia. Nunca pueden salir de la situación en que están, porque no hay obediencia a la palabra. Por eso Jesús dice: el que me ama, mi palabra pondrá por obra. Y mi Padre, ¿qué hará el Padre? ¿Qué hace el papá del novio cuando le presenta a la novia y van entre familia? ¿Qué hace el suegro? Le nace un amor por la nuera. ¿Y qué hace el otro suegro? Le nace un amor por el yerno. Amén. ¿Sabe usted que cuando usted comienza a obedecer el evangelio de Jesucristo, el Padre comienza a sentir amor por ti? Comienza a sentir amor por ti. Pero si tú no obedeces el evangelio de Jesucristo, el Padre no te puede amar. No te va a amar. Vas a vivir frustrado, vas a vivir miserable, vas a vivir mal toda tu vida, porque no está el amor del Padre, por la desobediencia de la iglesia. A través de los ministros. ¿Cómo gobierna Dios a través de los ministros? En Hebreos 1:7, miren lo que dice Dios. ¿Sabe cómo Dios mira a un pastor, a un maestro, a un evangelista, a una persona que tiene
el compromiso de cuidar al pueblo, de enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Miren cómo lo mira Hebreos 1:7. El que hace a los ángeles espíritus, son los ángeles de allá, y a los ministros, ¿qué hace Dios de los ministros? Llamas de fuego. ¿Alguien puede tocar una llama de fuego? Se quema. Cuando Dios llama a un ministro para anunciar las verdades, para anunciar la palabra, y usted le quiere hacer daño, sale fuego de él. Le va a ir mal. No es que el pastor está con candela y que usted lo toque. No. Es una metáfora, una comparación. Dios lo mira como una llama de fuego. Pero ¿sabe también cómo Dios también lo mira? Como un ángel. Vamos a ver si eso es verdad. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le iban a entregar la carta? ¿A un ángel o a un pastor? Vuelvo a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Si usted se va al versículo 8 del mismo capítulo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Se va al capítulo 12, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y así encontramos que Dios mira a los pastores de cada iglesia como ángeles. No somos ángeles. Él nos ve a nosotros como ángeles. Él ve a un pastor como una llama de fuego dentro de la iglesia. Si el pastor no es una llama de fuego, esa iglesia está fría, esa iglesia está muerta, porque no sirve un tizón si no está prendido. Y cuando un pastor está prendido con la llama de fuego, uno, cuando está obedeciendo los mandatos de Dios y cuando predica la verdad del evangelio, cuando confronta. Nosotros venimos de afuera con un mal comportamiento, venimos con un concepto equivocado de Dios y necesitamos cambiar ese concepto equivocado para que Dios pueda hacer familia con nosotros. Si no conocemos los mandatos de Dios, vamos a vivir 20 años, 30 años como religiosos y al cielo no llegamos. Nuestro destino es el infierno. ¿Usted cree que los que se están yendo ahorita al infierno solamente son católicos, testigos de Jehová, adventistas? ¿Usted cree que solamente son musulmanes? También hay muchos evangélicos que están cayendo por montones. Hay muchos evangélicos que están cayendo por montones en el infierno, porque no les enseñaron la verdad, porque no pudieron cambiar su mal comportamiento, no pudieron tener un concepto claro de lo que es Dios y no pudieron amar a Dios porque no les enseñaron a amar a Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, el Señor ejerce su gobierno diciendo lo siguiente: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. La palabra sujetarse en el original es upotazo, que significa dos cosas. Uno, apoya a tu pastor. Dos, respeta a tu pastor. La palabra sujetarse no es estar subyugado ante una persona. Dios jamás subyuga a nadie bajo el poder de una persona. Lo que Dios quiere es que usted respete a las autoridades. Para que Dios comience a bendecirnos, necesitamos conocer las leyes de Dios, de la forma en que Dios gobierna. Dios gobierna a través de 5 cosas en la Biblia. Anote esto: 1, normas. 2, leyes. 3, mandamientos. 4, ordenanzas. 5, estatutos. Si usted no sabe qué es una ordenanza, una ley, un mandamiento, un estatuto, usted está perdido. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando un chofer de cualquier vehículo se pasa una luz roja, ¿qué está transgrediendo? ¿Una ley, un mandamiento, una ordenanza, una norma o un estatuto? Una norma. No, una norma de tránsito. Le ponen una multa. ¿Por qué no lo meten preso? Porque las normas no tienen el peso que tiene una ley. Pero ¿qué pasa si usted roba a alguien? Usted asaltó a alguien, le robó, y en la Constitución, en la ley está que no debes robar. ¿Dónde te vas? A la cárcel. Entonces, ¿por qué no puede un transgresor
de una norma ir a la cárcel, porque el peso de cada cosa es diferente. En la Biblia, si tú transgredes un mandamiento, tiene un peso diferente. Por ejemplo, hay una ley, no mandamiento, porque mandamientos solamente hay 10, pero esos 10 se redujeron en uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esos son los 10 mandamientos. Luego están las leyes. Hay una ley que dice: cualquiera que odia a su hermano está propenso al infierno. O sea, si tú odias a un cristiano o a un hermano y tienes odio en tu corazón, como consecuencia, si no te arrepientes, si no te reconcilias, te vas al infierno. No hay otra cosa, porque estás transgrediendo una ley. ¿La ley de qué? Del amor. Ahora, la obediencia a los pastores, ¿qué será? ¿Un mandamiento? ¿Una orden? O sea, ordenanza, un estatuto, una norma o una ley. Una ordenanza. Te está ordenando, es una ordenanza. Por ejemplo, ordenanzas municipales, la limpieza. La limpieza. Te encuentran, tiran basura por ahí, pues, te filman y viene el señor y te llama la atención. Oiga, señora, no bote basura, eso está mal, está penado con ley. Si usted no lo hace, le van a poner una multa. Listo, hasta ahí nomás quedó. Tiene un peso diferente. Por eso Dios dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Les pongo otro ejemplo. Hebreos 10:25 dice: no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Qué es? ¿Una norma, un mandamiento, una ley, una ordenanza o un estatuto? No, es una ordenanza. Tenemos Marcos 15:16: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es eso? Una ordenanza. Una orden. Porque ese id es para todos. Pero Pablo dice: no todos son oreja, no todos son ojo. Entonces el peso es diferente, cada quien en su lugar. Por lo tanto, Dios comienza a gobernar a la iglesia a través de pastores y a través de leyes. Amén. Cuando habla de sujeción, hay 3 cosas en las cuales nosotros tenemos que sujetarnos. Mire, note usted, Romanos 13. ¿A quién nos sujetamos en Romanos 13? En lo civil. ¿A quién? En lo civil, a las autoridades. Policías, militares, presidentes, congresistas, ¿qué más tenemos? Profesores. Nos sujetamos a ellos, o sea, los respetamos. Sujetarse, ¿qué significa? ¿Qué significa? Respetar y obedecer las normas impuestas por ellos. En lo familiar, ¿quiénes se sujetan? Las esposas a los esposos. Dice la Biblia en Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Qué significa eso? Respeten a sus maridos. En lo eclesial, ¿a quién debemos sujetarnos? A los ministros, a los pastores, para que esto funcione. O si no, no va a funcionar jamás la forma en que nosotros debemos vivir. Esto Dios le llama libertad. ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Sabe por qué es difícil obedecer? Porque tenemos malos hábitos. Porque no nos enseñaron a obedecer. El niño hace una travesura y tú le celebras. La niña comete un error y tú no le dices nada. No le estás enseñando a obedecer. Esa persona crece y piensa que cometer errores es normal, es humano, ¿verdad? Nos justificamos con eso. No, errar es humano. Es verdad, errar es humano. Pero ellos ya tienen ese concepto para justificar sus errores, hermano. Y eso no debe ser así. Que humanamente vamos a fallar, nos vamos a cansar, sí,
pero que no sea un argumento para decir yo me metí con tal mujer casada porque pues no, errar es humano. No, eso ya no es errar. Eso ya no es errar. Yo me robé esto porque errar es humano. No, eso ya no es errar, ya no es humano. No, yo hice aquello porque pues, errar es humano. Eso ya no es humano. Eso ya es mala formación. Eso ya es un hábito. Los ladrones, cuando roban la primera vez, la conciencia les comienza a acusar. Pero cuando ellos ya lo hacen una costumbre, roban una vez, roban otra vez, ya se les vuelve parte de su personalidad. Y nosotros, los cristianos, no hemos dejado la personalidad del mundo y hemos traído esa vieja personalidad o vieja naturaleza en el Evangelio. Y pretendemos que Dios nos bendiga con la vieja naturaleza. Es imposible que Dios nos bendiga así. Romanos 12:2. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice el verso 2: no te moldees, no te conformes, no te adaptes a este siglo, estamos en el siglo XXI, sino transforma, o sea, cambia tu estilo de vida. Si en el mundo tenías un estilo de vida que te levantabas a las 10 de la mañana, comías a las 3 de la tarde, tenías un estilo de vida que si querías te bañabas o no te bañabas, si querías ibas a trabajar o no, si querías hacías lo que quieres, en el Evangelio ya no puedes entrar haciendo lo que se te da la gana. Porque Dios no te va a bendecir. En el Evangelio comenzamos a entrar en un proceso de cambio. Nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres las empezamos a dejar y dejamos que el Señor comience a construir una vida nueva en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Empieza un cambio, pero si tú no te dejas moldear, nunca Dios podrá moldearte. ¿Por qué Dios no nos puede cambiar? Porque no queremos cambiar. Porque todavía estamos impregnados, agarrados de las cosas del mundo. Todavía anhelamos nuestros hábitos, que nadie nos diga nada. Estudiaba la sociología del Perú, del peruano. Y hermano, y encontré una personalidad que da asco. No de todos, pero al menos del 60-70% da asco la personalidad del peruano, hermano. Una mente frustrada de que no puede salir adelante. Una mentalidad que cuando la estudié dije: Dios, gracias a Dios que soy cristiano. Gracias a Dios que soy cristiano. Tú le llamas a un peruano y le dices: ¿por dónde vienes? No, ya estoy en la esquina. Y todavía ni siquiera sale de su casa. ¿A qué horas llega? No, en 2 minutos estoy ahí. Mira, hermano, y el tramo de aquí hasta donde va a llegar es de media hora. Y él dice que en 2 minutos. ¿Eso es correcto? Ese es un mal hábito. Y esos malos hábitos están impregnados con mentira. Es mejor decir: mira, todavía no salgo de casa, voy a llegar en 40 minutos, que decir: no, ya llego, en un momento llego, ya en un instante. Nos volvemos mentirosos, porque nuestra personalidad del mundo o nuestra cultura aún la abrazamos. Cuando no venimos al culto, nos volvemos mentirosos profesionales. Y yo pregunto cuando los llamo, cuando les escribo: ¿por qué no vino? Hermano, me ponen 1001 excusa. Recuerden que el libro que estoy haciendo de 1001 excusa, están las excusas de todos los que me ponen excusas. Yo aprendí, y esto no es bíblico, es algo mío, es un extracto del libro que tengo, que dice lo siguiente: para mí, una excusa, ¿qué es? Los de Nuevo Horizonte se lo saben a son de coro. Es una mentira disfrazada de verdad.
O sea, no sabes decir, pues no quise ir, no tuve ganas y no quise ir. No, es que no pude, es que me pasó. Y comenzamos a inventar cosas. Ya tengo 20 años, 23 años en el Evangelio. He recorrido casi la mitad del Perú, he visitado miles de iglesias y ya sé cuál es la personalidad de una iglesia que no ha soltado al mundo, que todavía sigue viviendo con la cultura del mundo. El texto dice: no te conformes a este siglo, sino transforma por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios que tú dejes al mundo, que dejes de vivir como vivías en el mundo, como cuando eras católico? Pues porque nosotros pensábamos que cuando íbamos a misa el día domingo cumplíamos con Dios. Tomamos la hostia y ahí, una vez que salíamos de la iglesia, ya cumplí con Dios y yo aquí está mi vida. Ese es el pensamiento que aún seguimos teniendo en el Evangelio, que creemos que cumplimos con Dios solamente viniendo a la iglesia, o creemos que ya es suficiente viniendo a la iglesia. No, la vida cristiana se hace en la iglesia, se hace en la casa, se hace en la calle, en la universidad, en el trabajo, se hace en todo el círculo de nuestra vida. Amén. ¿Para qué Dios quiere que tus malos hábitos, tus malas costumbres, tu vieja psicología, tu vieja personalidad muera en Cristo y nazca una personalidad de reino, una personalidad espiritual, una personalidad donde Jesucristo comience a verse más y más en ti, para que tú puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios? Yo he conversado con muchos hermanos que tienen 20 años, 15 años en el Evangelio y me dicen: yo no sé cuál será la voluntad de Dios para mí. Yo no sé cuál será la voluntad de Dios para mí. Y yo me quedo pero sorprendido. Digo, ¿cómo es posible que tú no sepas cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo es posible que tú no sepas? ¿Y sabes cuál es la razón? Es que todavía abrazas costumbres del mundo. ¿Qué dice Hebreos 4:4? ¿Alguien puede leer Hebreos 4:4? Santiago 4:4, gracias. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Si no soltamos nuestras viejas costumbres, si no soltamos nuestra manera de ser, vamos a ser enemigos de Dios. La idea de estar en el Evangelio, en el cristianismo, es para convertirnos en amigos de Dios. Pero al no dejar al mundo, al seguir viviendo como mundanos, usted es un enemigo de Dios. Pues yo no lo digo, lo dice la palabra. Y si nosotros vivimos como mundanos y en la hora del culto como cristianos, nunca podremos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le diré cuál es la voluntad de Dios agradable para un cristiano que ya conoce. Vamos al libro de Job. El libro de Job. Esto es vivir en libertad. Esto es vivir en plena libertad en el Señor. Job 22, capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora, ¿en qué? ¿En qué dice el Señor que volvamos? ¿Por qué tenemos que volvernos en amistad con Él? ¿Cuál es el antónimo de la amistad? Enemistad. Entonces aquí Dios le está diciendo a alguien que se volvió enemigo de Dios: vuelve ahora en amistad con Él, y por consecuencia, ¿qué tendrás? Paz. Hermano, si tus problemas, si tu escasez te desespera y cometes locuras y no tienes tranquilidad, es porque estás en enemistad con Dios. A todos nos pasan problemas, a todos. Pero si tu problema te lleva a correr al banco de crédito a hacer un préstamo porque estás tan desesperado, es que tú estás en enemistad con Dios. Estás en enemistad, no tienes paz, porque la paz
La paz no es andarse riendo, hermano. Hay gente que piensa que andar en paz, ahí jijijija. No, eso no es paz, eso es alegría. Y la alegría es emocional, porque la alegría te puede dar en un momento donde te ponen ahí un pollo al horno, como cuando no tienes para comer. O sea, la alegría no tiene que ver nada con la paz. La paz es el estado de tranquilidad que tiene tu mente, tu conciencia y tu alma. Te pasan problemas, pero tú tienes una tranquilidad para solucionarlos. Y cuando hay tranquilidad, hay luz para entender el problema y poderle dar solución. Pero si no hay paz en tu vida, vas a cometer tremendas cosas. Cuando no tengas paz y estás perturbado, mal y te airas, y esto es bien conocible cuando una persona está en enemistad con Dios. Tú no le puedes decir nada porque se enoja y te insulta, es grosero, te dice lárgate de aquí, ahorita no te quiero ver, vente después. ¿Cómo es eso? No me hablen porque estoy... ¿Dónde está la paz de Dios? Estás en enemistad con Dios. Hay un texto que dice que cuando tú estás en paz con Dios, Dios te hace estar en paz hasta con los animales. Pero hay gente que ve un perro, no, yo no paso por ahí porque ¿por qué le tienes miedo al perro? Si Dios dice que te pondrá en paz con los animales. Una vez, una experiencia, yo leí ese texto y dije, no, esto es para mí. Si yo estoy en paz con Dios, pues tampoco no es que voy a buscar un perro para ver si soy... No. Yo pasaba y había uno de esos perros grandotes, hermanos, todos cara arrugada. Esos no son Rottweiler, son otra raza. ¿Ah? ¿Cómo? Yo ni los conozco, hermano. Uno así que se le caía toda la piel, feo y grandazo, hermano. Y con los dientes, y se venía hacia mí. Yo ni me había percatado del animal y se venía con la intención era morderme, tirarme y yo me le paro así, le digo en el nombre de Jesús detente, y se me echó el animalito ahí. Vete en el nombre de Jesús, porque estoy en paz con Dios. Y se fue. Hasta ahora no me ha mordido ni un perro. Hasta ahora nadie ha puesto, Dios quiera que algún día sea por cuestión del evangelio, una bofetada en mi rostro. Hasta ahora nadie. Cuando tú estás en paz con Dios, Dios te pone en paz con tus ¿con quién? ¿Sí han leído ese texto? Dios te pone en paz hasta con tus enemigos. ¿Cómo estaba Salomón con Dios? En paz. ¿Y qué hizo Dios con Salomón? Puso en paz con sus enemigos. O sea, no tienes nada de qué preocuparte. Éxodo 14:14, ¿qué dice ahí? Jehová peleará por vosotros. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros? Desesperados, llorosos, tranquilos. Y esa tranquilidad solamente la puede tener una persona que está en amistad con Dios, o sea, que tiene paz. Luego dice, luego de volverte amigo de Dios o volver en amistad con Dios, te vendrá paz y te vendrá bien. Durarás en los trabajos, tendrás cosas, te vendrá bien. La enfermedad no tocará a tu casa. En Deuteronomio 28, versículo 7 dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mi hermano, no me quiero jactar de esto, pero a todo mundo le dio el COVID, hasta a mi esposa le dio el COVID. No sé si me daría o no, pero no caí a la cama, no estuve ahí todo, no, gracias a Dios que no. Una vez llegó el dengue, estaba mal, hermano, no era pastor, y les cuento esta experiencia. Yo andaba mal con Dios, tenía 17 años, algo por ahí, y andaba mal con Dios. Mi hermano, me cayó esa cosa. ¿Y sabe lo que me mostró el Señor cuando estaba mal con el dengue? Me mostró el Señor una cobertura de cristal donde yo estaba allí, pero ya no estaba la cobertura, se había desaparecido y entró un demonio en mi costado y se reía de mí.
Y yo lo reprendía, le digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y se echaba a reír, hermano. Y ahí se quedaba. ¿Sabe lo que hice en ese momento? Me tiré de rodillas y le dije al Señor en la visión: he pecado contra ti, Señor, perdóname. Y veo el cielo que se abre en mi visión, y un rayo llega y se cierra la cobertura, y el demonio sale, y lo reprendo en el nombre de Jesús, y se mandó. Volvió por segunda vez esa plaga del dengue. Volvieron a caer en mi casa, y a mí no me tocó. Y a mí no me ha tocado. Hermano, yo casi ni uso tapabocas. No es que me sienta superior a nadie, no, hay que cuidarse. Pero he ido a ministrar personas que han estado con una saturación de oxígeno de 75, 80, mal, hermano, como pescaditos así. Los he abrazado, les he orado, porque confío en la palabra del Señor. Eso no significa que yo voy y busco a la gente para probar a Dios, no. A Dios nadie lo puede tentar. Si yo hiciera eso para creer que yo soy más que alguien, ahí sí me agarra esa cosa. Voy porque me piden que vaya a orar. Amén. Pero el Señor dice: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Por eso dice aquí: por ello te vendrá bien. Pero para que Dios te dé bendición, eso es lo que queremos: ser bendecidos, tener buenos trabajos, tener un negocio, tener dinero, vivir bien, tener una casa. Y yo entiendo, Dios lo entiende, Dios sabe que usted como cristiano y yo necesitamos vivir bien. Y aquí está la respuesta del por qué Dios no te bendice, del por qué te va mal, por qué tus negocios quiebran, por qué tu trabajo, en lugar de aumentarte el sueldo, más bien te lo disminuye, por qué la plata que guardas en una enfermedad familiar se te va, por qué no puedes comprarte algo nuevo. Miren lo que dice el verso: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, ponlas por obra. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios cuando tú comienzas a vivir la palabra en obediencia? La iglesia Restauración, la central, o sea, aquí tenemos una falencia o un hábito muy mal, que es la impuntualidad. En Nuevo Horizonte yo llego a las 7 de la noche y a las 7:10 ya están todos los hermanos en la iglesia. ¿Y sabe qué horas empiezo allá? Le digo al hermano Juan: hay que empezar para ganar unos 5 minutitos más de alabanza. A las 7:25, a veces 7:22 empiezo, porque ya están todos. Ya 10 minutos he conversado con ellos, los he saludado, ya están todos ahí, y todavía la hora no llega. ¿Y sabe que esos hermanos de Nuevo Horizonte son muy bendecidos? Hay una hermana que estuvo separada de su esposo y ella necesitaba una movilidad y no tenía dinero. Pero cuando ella aprendió esto, ella comenzó a congregar, a caminar, y Dios la bendijo con un vehículo, por la obediencia a la palabra. Y ahora no se pierde un culto, es la que más temprano llega. Y empiezo los cultos a las 7:22 o a las 7:25 en Nuevo Horizonte. Hermano, tienen muchas cosas que hacer. Yo veo algunos hermanos que ya han cansados allá en Nuevo Horizonte, pero ahí están, se paran, se lavan la cara y ahí están. Y Dios está bendiciendo a Nuevo Horizonte, y los está bendiciendo de una manera que me está sorprendiendo. Y la central no es bendecida. Tengo que decir esto, me duele, porque yo pastoreo la central, aunque pastoreo también Nuevo Horizonte, pero yo pertenezco acá. Un día tengo que poner un pastor en Nuevo Horizonte y yo ya me desligo de Nuevo Horizonte y me quedo con ustedes. Y yo no sé si yo estoy haciendo mal mi trabajo, pero si lo estuviera haciendo mal, también estuvieran mal allá. Significa que somos de corazón duros acá. No somos dóciles a la palabra. No somos dóciles. Por eso es que Dios no los bendice, hermanos. Por eso es que nos está yendo mal en nuestra vida matrimonial, familiar, en nuestra vida económica. Porque no nos cuesta ser puntuales. Y si no podemos esta ordenanza de la puntualidad, ¿usted cree que podrá con los demás mandamientos? Imposible. Si no podemos cumplir la ordenanza de Hebreos 10:25, que dice: no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre, ¿usted cree que va a poder obedecer los demás mandamientos?
si no le encuentra dulzura a lo que dice Salmo 133 y el Salmo 122, jamás le encontrará dulzura a este libro. Será un obstáculo, será algo amargo, algo pesado. Pero si usted le encuentra dulzura a la casa de Dios solamente, ¿cuál es el primer paso para que usted pueda amar todo esto? No dejándose de congregar. Ahí está la clave. Si usted cumple a carta cabal el congregarse y está antes de la hora indicada, el resto de mandamientos van a ser pan comido, van a ser una delicia. Pero si usted no cumple ese mandamiento y no hace lo imposible por estar en la casa de Dios con alegría, con gozo, a la hora puntual, es imposible que puedas cumplir los demás mandatos. Se te va a hacer duro, se te va a hacer agrio, amargo, pesado. Mateo 11, 28 dice el 29, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios no te va a poner una carga pesada. Yo me deleito en sus mandamientos. Me encantan obedecer. Me encanta, estoy allí. Le encontré sabor a la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando doblegué mi vida y le dije: Señor, dejo mi rebeldía, ahora me pongo a tus pies. Y soy muy bendecido. Muy bendecido. Póngase de pie. Dios nos hace una invitación al reino de los cielos, donde Él es nuestro gobernante por excelente. Amado Dios, Señor, sabemos que los que están aquí no son toda la iglesia. Casi el 50% de los hermanos no ha venido al culto. Sabemos que esta semana ha sido feriado largo y muchos de ellos han preferido irse de vacaciones, a pasear, a hacer muchas cosas cuando sí han podido y han tenido tiempo, Señor. Y menospreciaron tu presencia, menospreciaron venir acá. Yo te pido que los perdones. Yo te pido que les ayudes a entender que esto no es, mi Dios, una opción, que el congregar no es una opción, sino que es lo que tú quieres para poder bendecir a tu iglesia. Señor, sé que deseamos ser bendecidos, queremos ser bendecidos, queremos ser inteligentes, queremos tener capacidad para hacer negocios, para tener bienestar en nuestra vida. Y yo sé que tú estás dispuesto a bendecirnos, pero el obstáculo es nuestra desobediencia, nuestra rebeldía hacia tus mandamientos. Mi Señor, yo te pido perdón. Como pastor, Señor, te pido perdón por la iglesia. No les tomes en cuenta, no nos tomes en cuenta, Señor, este mal hábito que tenemos de ser impuntuales. No nos tomes en cuenta, Señor. Perdónanos. Prometemos, Señor, hacer lo imposible. Vamos a dejar todo lo que tengamos en casa para estar a la hora que tú quieres, porque queremos obedecerte, queremos que tu bendición como lluvia descienda. Yo sé que tú así lo quieres, Señor, porque así lo dice tu palabra. Así lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos estás enseñando a formar nuestro carácter. Gracias porque nos estás enseñando cultura del reino de Dios, formación del reino, donde te obedezcamos a ti más que a los hombres, porque un día vendrán tiempos difíciles donde las autoridades, Señor, estarán en contra del evangelio. Y si no los preparo hoy, Señor, mañana jamás podrán ellos prevalecer contra ciertas normas. Dura es tu palabra, Señor, dijeron los discípulos. Es dura, ¿quién podrá soportarla? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.